Progress. Ya. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Damos inicio a la comisión del día de hoy. Le damos la bienvenida a los colegas que están presentes en la comisión y también a la Secretaría Ejecutiva, y le voy a pedir a Araceli si podemos revisar la cuenta para el día de hoy. Por favor. No tenemos cuenta, Presidenta, solamente la tabla y sería en primer lugar para recibir información del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, acerca del congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros. Este punto se dejaría para la próxima sesión, ¿sí? Y después sería iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señoras Allende y Aravena y señores Castro González, Elizalde y Latorre, que establece el principio de seguridad alimentaria en las operaciones portuarias y de transporte de carga, boletín 15.192-15. A este punto fue invitado el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la coordinadora general del Programa de Desarrollo Logístico, señora Mariela Barquín, y la coordinadora legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz, que está por Zoom. Muchas gracias, Araceli. Respecto al primer punto de la tabla, nosotros como comisión habíamos solicitado y requerido información del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Juan Carlos Muñoz, para que se pronuncie respecto, que es una preocupación que compartimos los senadores, acerca del congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros. Recordemos que el año 2022, el panel de expertos en el caso del Transantiago sugirió un aumento de 40 pesos a las tarifas. Ante esto, lo que queremos es tener claridad respecto de lo que va a ser en definitiva el Ministerio de Transporte, y lo que hablé al menos yo ayer con el Ministerio. La idea es que esté presente el ministro y eso va a ocurrir la próxima semana, así que este punto lo vamos a postergar una semana más para tener claridad qué pasa con el alza de tarifa, y en particular en el caso de las regiones, en zonas no reguladas, estamos hablando de zonas rurales, de ciudades con menor cantidad de habitantes, que no ha habido congelamiento tarifario, y el 2022 incluso en algunas ciudades las tarifas subieron, ahí sí se registraron alza hasta de 100 pesos, lo que entendemos. Entonces queremos saber efectivamente cuál es la señal política que se va a dar, y esperamos también que se postergue al menos por un periodo durante el año 2023. Dicho esto, vamos a pasar al punto número 2 de la tabla para iniciar el estudio del proyecto de ley, un proyecto en primer trámite constitucional. Estamos hablando de una moción parlamentaria, tiene su origen y es propuesto por los senadores señoras Allende y Aravena y señores Castro González, Elizalde y Latorre. Y este proyecto de ley establece el principio de seguridad alimentaria en las operaciones portuarias y de transporte de carga terrestre, y se refiere al boletín 15.192-15. A este punto nosotros invitamos al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y han confirmado su participación la coordinadora general del Programa de Desarrollo Logístico, la señora Mariela Barquín, y la coordinadora legislativa del Ministerio, la señora Viviana Díaz. Le damos la bienvenida a ambas y tiene la palabra. No sé si va a empezar Mariela o Viviana. Buenos días. No la escuchamos. Están muteadas. Ahí sí. Sí, están sin audio. Vamos a esperar mientras puedan conectarse y recuperar el audio.
En paralelo le quiero pedir a la Secretaría si nos pueden informar, porque entiendo que esta propuesta partió o fue discutida y analizada en la Comisión de Agricultura. Entonces, para saber a quiénes se escuchó en esa comisión para su primer análisis. Están sin audio, vamos a esperar que se conecten de nuevo. Ok. Ahí, buenos días. Muy buenos días, Mariela, Viviana, del Ministerio de Transportes, tiene la palabra para pronunciarse sobre esta propuesta. Ya. Hola, muy buenos días. Buenos días. Teníamos una presentación breve por favor, que habíamos enviado para contextualizar esto. ¿Está la presentación a disposición? No la encuentro. A ver. Presentaciones, ¿verdad? Supongo. Sí. Y aquí está, senadora. Ahí está. Ah, perdón. Ya. Muchas gracias. Tiene la palabra Mariela. Ya, muchas gracias. Bueno, este proyecto de ley, como decía la senadora, establece el principio de seguridad alimentaria en las operaciones portuarias del transporte de carga. Tiene un único artículo en que establece que las operaciones de servicio de estiva, desestiva, todas las operaciones portuarias y los servicios prestados por los transportistas deberán respetar en sus operaciones este principio de seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, solo para contextualizar la importancia de los sistemas logísticos y de la logística en general, algunos conceptos. El desarrollo económico depende de la logística. Es plataforma habilitante para cualquier industria del país, tanto para la provisión de insumos, el almacenamiento, la fabricación, la distribución. Los costos logísticos además impactan en el precio final de los bienes y servicios de los consumidores. Y una cosa que quedó en evidencia en estos tiempos de pandemia fue que además la logística permite el abastecimiento que es clave para la ciudadanía, asegurando así que las personas puedan disponer de los servicios y de los productos. La siguiente. Bueno, también a modo de contexto, ¿cuáles son las competencias sectoriales del MTT en este sentido? Bueno, el Ministerio es la autoridad en política y planificación de la infraestructura de transporte. Dentro de esto, le corresponde estudiar y planificar los sistemas de transporte, coordinar interministerialmente los aspectos estratégicos de la logística, y esto se hace fundamentalmente a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico, la CONALOG, la cual integran distintos ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía, el CEP, y lo preside el Ministro de Transportes. El Ministerio también tiene funciones de política sectorial y potestad reglamentaria respecto a las empresas portuarias estatales, ¿ya? También ejerce la coordinación y la planificación de infraestructuras de la red DF, por ejemplo, el plan trienal, y la supervigilancia de las concesiones ferroviarias en la macrozona norte. Además, coordina con MOB
los requerimientos de logística para los proyectos viales. Y todo esto se hace en el marco de una visión integral de los sistemas logísticos, que abarca el tema de la infraestructura, los sistemas de información, la sostenibilidad del territorio y lo que es la gobernanza y la regulación. Otra cosa que hay que tener en cuenta también en esta discusión es que existe una asimetría regulatoria entre lo que son los puertos públicos y los puertos privados. Existen dos marcos jurídicos diferentes para cada uno de estos tipos de puertos. Por una parte, las empresas portuarias estatales están y funcionan, y operan, se administran bajo la ley 19.542, que establece que los terminales concesionados a privados se hacen mediante un proceso de licitación pública con un plazo máximo de concesión de 30 años. Están obligados a prestar servicios sin discriminación, de forma continua y bajo ciertos estándares de servicio, y están declarados por ley como de uso público. Por otra parte, existen los puertos privados, que funcionan bajo el marco normativo del decreto con fuerza de ley número 340, en que se realizan solicitudes de concesión marítima sin licitación, sin obedecer tampoco a una lógica como de uso eficiente de los recursos de las bahías y del uso del borde costero, también con un plazo máximo de concesión de 30 años. Aquí se prestan servicios sin regulación tarifaria, a diferencia de lo que pasa en los puertos públicos, y se pueden declarar tanto de uso público como de uso privado. La siguiente. Ahora, para entender, ya entrando en materia de este proyecto de ley, el tema de la priorización de uso de los puertos, en el caso de los puertos públicos, las prioridades de uso de infraestructura se basan en el uso técnico-económico eficiente de esta infraestructura y además de las restricciones operacionales que rigen para cada puerto, lo cual está publicado en lo que se llaman los manuales de servicio o reglamentos de los servicios, según se trata de terminales concesionados o terminales operados por las respectivas empresas públicas. Y estas condiciones, además, son parte de las ventajas competitivas que ofrece cada terminal portuario. Entonces, cada sitio de atraque cuenta con ciertas características particulares de infraestructura y equipamiento que están relacionados con el tipo de carga que se moviliza en esos terminales, ya sea contenedores, carga fraccionada, graneles, tanto sólido líquido o multipropósito. Además, hay que considerar que algunos servicios navieros requieren ciertas garantías para poder operar en determinados terminales. Por ejemplo, los cruceros planifican sus itinerarios con antelación. Asimismo, los servicios de línea de los contenedores que llegan y recalan en nuestros puertos. En los puertos privados, en cambio, no existe obligación de prestar servicios en condiciones no discriminatorias, como les explicaba anteriormente bajo el decreto que los rige. Ahora, respecto de este proyecto de ley, nosotros consideramos que existen algunas mejoras que se podrían hacer, para lo cual les quiero presentar cuáles son como nuestras propuestas y recomendaciones. Primero que nada, habría que definir bien qué carga tendrá prioridad sobre otra, porque existen distintas cargas que son susceptibles de ser priorizadas. Por ejemplo, la carga de importación, la carga de exportación, el cabotaje, cargas en tránsito que van a otros países. Está el tema de los alimentos que son perecibles versus los alimentos que no son perecibles. Hay alimentos que cuentan con reservas dentro del país, otros no.
Entonces hay una serie de definiciones respecto de cuál sería la priorización para las distintas cargas. Después, otra mejora que nosotros recomendamos que habría que hacer en este proyecto de ley es definir quién determinará esta priorización. Hay que definir qué organismos van a estar involucrados en esto, cuáles son las atribuciones necesarias para poder implementar este proyecto de ley, cuáles serían los actores responsables de aplicarla y fiscalizar el cumplimiento oportuno de estas prioridades. Por otro lado, también es cómo definir esta priorización de la carga. Por ejemplo, cuál va a ser el alcance del concepto de máxima priorización posible, que es una cosa que está en el artículo del proyecto en este momento. Por ejemplo, es necesario definir si los alimentos o los insumos, la prioridad para ellos, se van a mantener en un escenario en que, por ejemplo, exista escasez de otras mercancías. Por ejemplo, insumos para la salud, combustible, materiales de construcción. Entonces, hay que ver si en esas condiciones, en esos distintos escenarios, cómo va a mantenerse o cómo va a modificarse la prioridad que tengan los productos alimentarios. También, ¿dónde será atendida esta carga? Porque como les comentaba, existen normativa diferente para los puertos públicos y privados y existe una asimetría regulatoria en eso. Por lo tanto, los efectos de la priorización de la carga podría ser diferente en estos dos tipos de puertos y tal vez esa asimetría podría incluso aumentarse. Y también, ¿cuándo se determinará esa priorización de la carga? O sea, hay que ver si esos productos, la priorización se va a aplicar cuando llegue la nave al puerto o en otra oportunidad, o cuando ya se sepa que una nave va a traer un determinado producto alimentario, etc. Ese tipo de cosas habría que definirlas. Esas son como en principio nuestras recomendaciones que creemos que se pueden incorporar en la discusión en particular de este proyecto. Además, también nos gustaría como mencionar algunos riesgos que vemos nosotros que habría que evaluar en la discusión de este proyecto. Por ejemplo, procurar que una eventual priorización de los productos alimenticios y de los insumos para la producción de estos productos no afecte mayormente la logística de otras mercancías, lo cual podría hacer que aumenten los costos para esos otros productos. Por lo tanto, aumentan los precios a pagar de los consumidores de esos otros productos. Por ejemplo, las naves de mayor envergadura incluso podrían llegar a omitir alguna recalada en nuestro país si existe algún tipo de riesgo al respecto, de que dada la priorización de algunos productos, entonces no se reciban estas naves en la oportunidad que ellos lo requieren. También podría suceder que algunas ineficiencias en ciertas cadenas logísticas se pudieran compensar dada la priorización que existe para algunos alimentos. Por ejemplo, que se mantengan algunas ineficiencias, dado que si es un producto alimentario, igual va a tener prioridad de recibirse en ciertos terminales. Así que esos son como los temas que nosotros recomendamos y vemos algunos riesgos que también habría que considerar en la discusión. Muchas gracias. Entonces, Mariana, ¿terminó? Adelante. Solo para terminar, que nos parece a nosotros que este proyecto es una buena oportunidad para discutir sobre este tema de la seguridad alimentaria
y que, como decía, tal vez a través de las indicaciones y la discusión en particular, se podrían mejorar esos aspectos que mencioné. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero ofrecer la palabra sobre el proyecto de ley. La verdad que es un proyecto que ya fue analizado en una primera instancia en la Comisión de Agricultura. En general, en lo personal, comparto el concepto de base, que es la seguridad alimentaria y nutricional. O sea, estamos garantizando efectivamente que las personas en todo momento tengan acceso físico, social y económico suficiente a alimentos sanos y nutritivos y para satisfacer sus necesidades alimenticias. Ahora, esto tiene impacto que yo creo que es lo relevante en nuestra comisión en la dinámica de la logística. Y además entiendo que no es solo puertos, también es la logística terrestre. O sea, yo creo que ahí vamos a tener que tener una lista bien importante de invitados, porque efectivamente yo supongo que es un proyecto que tiene mucha adhesión y requiere de urgencia también, sobre todo por un lado, para los exportadores de fruta y otros alimentos en Chile. Entonces, hay varias priorizaciones que se tienen que realizar, una respecto de qué alimentos, otros respecto de cómo opera en los espacios, ya sea puerto, carretera, y ahí yo lo que les planteo, y los vamos a invitar también para una segunda, un segundo pronunciamiento sobre este proyecto de ley. Lo primero es definir, como ustedes plantean, los organismos que están involucrados en el área logística en esta materia. Pero lo personal, el Ministerio de Transportes, ¿cuáles son sus funciones, atribuciones y cómo rige la autoridad para definir algunos cambios en esta materia? Yo me imagino que, no sé, si se trata de combustibles, también quienes están en esa área dirán que es prioritario, sobre todo en situaciones que son más complejas, porque este proyecto de ley está bien vinculado también al periodo de pandemia que aún no cierra en el país. Así que yo, Mariela, le preguntaría eso, o sea, a su juicio, ¿qué organismo usted ve ahora que están involucrados en un proyecto de esta naturaleza? ¿Cuáles son las funciones o atribuciones que se tocan en la lógica de que se aprobara una iniciativa de esta naturaleza, y en materia de fiscalización, porque esto va a requerir funciones nuevas también dentro de las áreas de logística, yo me imagino, especialmente en los puertos? Eso de mi parte. Está ofrecida la palabra, colega senador Castro. Sí, en el mismo sentido de los alcances que tiene esta iniciativa, hay dos cosas que a mí a primera vista me parecen necesarias de profundizar. Una es cómo el transporte terrestre hacia los puertos puede permitir que las obras viales, las carreteras, puedan efectivamente cumplir el rol de hacer un transporte seguro, rápido, eficaz. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la región de O'Higgins existe la denominada carretera de la fruta, que es una ruta que es la H66, que debe tener unos 100 y tantos kilómetros más o menos de distanciamiento, une la provincia de Cachapoal completa hasta el puerto de San Antonio. Sin embargo, a pesar de que por distintos tramos el MOP ha ido renovando con mucha lentitud, una autopista que es de una vía por sentido, los camiones ustedes comprenderán, por algo se llama como se llama, de la fruta, toda la exportación, es hoy día casi la carretera de la muerte, francamente, en la región de O'Higgins, porque desgraciadamente las condiciones que tiene esa autopista que une una región interior con un puerto para la salida de los productos alimentarios, fruta en este caso, cereza, qué sé yo, está en condiciones deplorables. Podemos tener el mejor puerto, ¿verdad?, disponible, pero las carreteras en el caso de Chile son esenciales. Y no estamos hablando de un país demasiado ancho, estamos hablando de un país angosto, ¿eh? Donde de la cordillera al mar son un par de horas. ¿Cómo esto se asocia también con la infraestructura terrestre, que permite, desde descargado en el puerto, va al punto de destino o punto de origen? Y dos, perecibles, que es otro capítulo también está aquí señalado. Hoy día, la verdad es que
estamos frente a la anarquía más grande en materia de productos perecibles. Es decir, a mí me encantaría que el proyecto le hiciera mucho sentido a las personas. Si la gente logra entender o saber qué va a comer o qué seguridad tiene en lo que va a comer, lo que se va a poner en la boca, estamos frente a un grave problema en el país porque hoy día la entidad que fiscaliza eso se llama Seremi de Salud. Esa es la entidad, por la historia del Código Sanitario, que dice si un restaurante, si un puesto, o en la calle, o un ambulante, o en una feria, o en un carrito, tienen una autorización para vender un producto comestible, perecible. Y esto hoy día es la tierra de nadie. Yo le digo, en mi región, presidenta, tiene 2 inspectores la Seremi de Salud para hacer esto. Y que además tiene que ir a controlar farmacias, además tiene que ir a controlar los rodoviarios, qué sé yo. Entonces, yo quisiera que habláramos muy en serio estas cosas, porque el título de la canción es muy bonito, la seguridad alimentaria, pero si vamos a abrir la compuerta y vamos a hablar de todos los alcances de la seguridad alimentaria de la población, aquí al menos yo identifico 2 cositas que me parecen muy delicadas y que tienen que ser de algún modo tocadas si queremos dar un paso en serio en este tema. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Castro. Senador Van Rieselberger. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle la presentación a quien la expuso y solamente pedirle a la comisión y a usted, presidenta, que nos aseguremos también en el proceso de revisión de este proyecto de escuchar a los portuarios y a los transportistas. No sé si es que efectivamente en la discusión previa se tomó la opinión de ellos, pero me parece importante poder incorporar la visión que ellos tengan respecto al proyecto de ley por los impactos en sus respectivas operaciones. Gracias. Gracias, senador. Yo les propongo que a través de los asesores hagamos llegar nuestras propuestas. Me parece muy pertinente lo que usted plantea, porque en general entiendo que para el primer informe de agricultura, claro, se escuchó al Ministerio de Agricultura, al Servicio Agrícola y Ganadero, a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, al INDAP también, o sea, todo el área propia de la comisión, la Subsecretaría de Obras Públicas también, la Dirección de Obras Portuarias y Vialidad, y a ciertos académicos también, y por supuesto la Asociación de Exportadores de Frutas, ASOEX, Fedefruta también, la FAO, pero nosotros tenemos que poner énfasis también en los actores que están a cargo de la logística, y me parece que además es lo esencial para poder sacar adelante este proyecto de ley. Así que, si les parece, acordamos que durante hasta la primera semana de marzo podamos hacer llegar nombres y también vamos a empezar el mes de marzo, yo diría, revisando esta iniciativa también. Senador Flores, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo me alegro que estemos en este debate porque el alcance de este proyecto sin duda comienza a dar respuesta a algo que venimos diciendo probablemente desde hace unos 6 años, que ha sido la queja y la alarma tanto de importadores como exportadores que tienen que ver con el mundo rural y productivo, tanto para la importación como para la exportación. Recordemos que Chile es un país exportador de alimentos. Somos el primero, segundo, alternativamente, exportadores de salmones. Hoy día somos los primeros mundiales en cerezas. Hemos tenido también una fuerte expansión en el sector frutícola. Y las alarmas se encendieron cuando los efectos del cambio climático se comenzaban a notar y había una sustitución, por otro lado, de producción de alimentos básicos por productos de exportación secundarios. Me refiero a la fruta. Las segundas alarmas, que fueron muy fuertes, se produjeron por los distintos movimientos sociales mundiales que trastocaban un poco la normalidad en los procesos de producción y transporte y exportación. La tercera y la más fuerte fue la pandemia. Y hoy día tenemos un país como el nuestro, uno de los 10 más susceptibles a los efectos del cambio climático, un tema reconocido por la Cancillería y por todas las instituciones ambientales, y por otro lado, un país con una escasa infraestructura portuaria que, producto de esta competencia entre distintos rubros, particularmente el minero, que son grandes volúmenes, y también la exportación forestal, son una competencia muy dura para este otro rubro que son artículos perecibles y altamente perecibles.
Eso colocado en un contexto en donde hace apenas 4 o 5 años nosotros importábamos el 50% del maíz, el 42% del trigo, importábamos, no recuerdo exactamente la cifra, pero entiendo que era alrededor del 30% de las legumbres. A 3 años de pandemia, hoy día importamos el 95% de las legumbres. El dicho más poroto que los chilenos ya no existe, el poroto es canadiense. Llegamos a importar el 98% de las arvejas, lentejas, garbanzos, en fin. Hoy día estamos importando el 85% del maíz. Y el maíz es la base de todos los alimentos concentrados, todos. Con eso podemos producir carne de pollo, que es lo que consume la ciudadanía principalmente, carne de cerdo, leche y huevos. Sin maíz no hay ese tipo de producciones. Hemos disminuido a la mitad la masa ganadera nacional, a la mitad. Entonces, la situación productiva es bien delicada y una de las quejas principales que han tenido las asociaciones de productores es justamente que siempre los alimentos quedan a la cola y a la fila por el peso económico que tiene principalmente la exportación minera. La compra de los insumos fue brutal. Los fertilizantes, en la mitad de la pandemia del 2021, subieron un 300%. Una tonelada de urea que costaba 300.000 pesos llegó a costar en ese mismo año 1,5 millones. Y no había. Entonces, ¿qué es lo que pedían? Denle prioridad a la producción estratégica de alimentos. Y eso no se logró. No se logró. Por lo tanto, este proyecto surge de la nula respuesta que los puertos dieron a esta urgencia que muchos gremios decían que era fundamental para asegurar el alimento básico de las personas. No estamos hablando de cuestiones suntuarias, estamos hablando de arroz, de trigo, estamos hablando de ese tipo de importaciones y los insumos para producir. Chile no produce fertilizante como antes, ya no tenemos salitre. Entonces, hoy día dependemos de lo que pueda ocurrir y la guerra entre Rusia y Ucrania fue un desastre para la producción de urea. Bueno, en ese contexto y con todas estas alertas, sin duda que hay que avanzar y rápido en esto. Yo le preguntaría a la representante del Ministerio de Transporte, primero, ¿cómo está el estado del arte de esta anunciada política nacional logístico-portuaria? Primera cosa. Y lo segundo es que de aprobarse esta ley, y espero que así sea, tendrán que haber algunos ajustes respecto de lo que también van a reclamar otros exportadores que también tienen plazo, como son los exportadores de grandes volúmenes, que hoy día es lo que ocupan, porque los puertos, recordemos, le dan prioridad por peso, pues, por peso, o sea, las exportaciones mineras se llevan claramente la prioridad en los puertos. Y tenemos un problema que usted conoce perfectamente, presidente, y los colegas también, que es el problema del cabotaje interno. Entonces, ahí tenemos otro lío que yo creo que en algún momento se podrá avanzar en ese proyecto. Por lo tanto, creo que es de primerísima importancia lo que estamos aquí discutiendo. No es menor, no es baladí esta discusión, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Flores. Le voy a entregar la palabra entonces al ministerio para que se pronuncie respecto de los comentarios y algunas consultas que se han realizado. Mariela. Muchas gracias, Tiene la palabra. senadora. Anoté algunas de las consultas de ustedes respecto de los organismos que debieran estar involucrados en las autoridades. Efectivamente son varios. Bueno, nosotros del Ministerio como ente dictador de las políticas relacionadas con la logística, por supuesto, pero también están las empresas portuarias públicas, que ellas son las autoridades portuarias. Ese es su rol, digamos. Ellos son los que velan por el cumplimiento de los contratos con los concesionarios, bueno, hacer los procesos de licitación, en el caso de terminales concesionados y operar los terminales que no son concesionados. También está la autoridad marítima, Directemar, que está a cargo de la seguridad en la navegación. Entonces, la verdad es que son muchos organismos que están involucrados en esto. Está todo el tema, como mencionaba usted, de la logística terrestre también. Y ahí, claro, es un aspecto que no está regulado como el caso de los terminales portuarios, pero se requiere de todas formas una coordinación para que efectivamente las cadenas logísticas funcionen de la forma más eficientemente posible. Así que ese aspecto de todas maneras hay que considerarlo.
Después, también, claro, relacionado con el transporte terrestre, efectivamente hay otros actores ahí que es necesario también incluir en esta discusión, como mencionaba el senador Castro. Las carreteras, en este caso, son fundamentales para que se produzca esta buena coordinación entre el transporte terrestre y el portuario, digamos. Y que además ese traslado de las cargas vía terrestre sea seguro. Un concepto de seguridad bien amplio, porque está el tema del transporte propiamente tal, pero también está el tema de la seguridad, tanto para los camioneros como para la carga. Después, quería mencionar también que hay varias iniciativas que nosotros como ministerio estamos trabajando, impulsando. Por ejemplo, existe el plan de logística colaborativa en los entornos portuarios de todos los puertos públicos, en que nosotros coordinamos las acciones de todos los actores que están involucrados en estos entornos, de tal manera de poder hacer frente a aquellos aspectos operacionales más de corto plazo que dificultan una operación logística eficiente y están también orientados a tener solución para situaciones de congestión en algunos puertos que hemos visto que nos hemos enfrentado. Después, respecto de la política que mencionó el senador Flores, efectivamente desde el Ministerio estamos iniciando el trabajo para desarrollar una política logístico-portuaria a nivel nacional. Y una de las cosas que queremos abordar dentro de esa política es justamente esto que les mencioné respecto de la asimetría regulatoria entre puertos privados y puertos públicos, porque los puertos privados funcionan en forma independiente, sin tarifas reguladas. Entonces, queremos que eso mejore de tal manera que exista una política para todo el sistema portuario a nivel nacional. En ese caso, el estado del arte, estamos terminando de consolidar los diagnósticos para poder iniciar los próximos meses, esperamos en marzo, un diálogo con todos los actores que debieran participar en esta discusión respecto de la política. Así que estamos esperando ahí poder iniciar ese trabajo. Respecto a la ley de cabotaje, es algo que a nosotros también nos importa, digamos, y también hemos estado trabajando ahí en conjunto con el Ministerio de Economía, que es el que lidera ese proyecto de ley. Se van a ingresar indicaciones al proyecto que está en discusión en la Cámara, de tal manera que también se permitan ahí aprovechar algunas capacidades disponibles de las naves para poder mover carga entre puertos del territorio nacional. ¿Ya? Eso próximamente se va a ingresar esas indicaciones de tal manera que nuestra esperanza, digamos, es que ese proyecto pueda ser aprobado prontamente también. Por último, respecto a la prioridad en los puertos, bueno, existen, las prioridades, como les mencionaba, están en los manuales de uso, que son los que generan los concesionarios o las empresas portuarias en caso de que los terminales no estén concesionados. Y esos criterios están basados en criterios específicos y objetivos. Y fundamentalmente para la carga que tiene mayor regularidad. Las líneas de las navieras tienen sus frecuencias establecidas y ellos tienen,
¿cómo se dice? Ellos piden ventanas de atención en forma anticipada, porque ellos tienen una cierta regularidad de recalada en los puertos y todo. Entonces, todos esos manuales consideran efectivamente esa forma de operación y son por criterios, como les digo yo, de eficiencia y de criterios específicos y objetivos. Eso no quita que obviamente eso se puede revisar al alero, por ejemplo, de la discusión de este proyecto de ley para dar prioridad a cierta carga. No sé, me parece que eso es un poco las preguntas que había. Sí. Gracias. Yo les quiero proponer lo siguiente. Yo creo que vamos a tener que convocar quizás por cierto, a los exportadores, a las empresas portuarias y desde el servicio público y los ministerios. La verdad que les quiero pedir, porque usted habla de ciertas políticas, de manuales de uso, que entremos en detalle qué es lo que eso involucra, porque quizás algunos cambios pueden ser de carácter incluso administrativo para avanzar en esta línea, paralelo a lo que podemos hacer desde el ámbito legislativo. Lo que yo le quiero pedir al Ministerio de Transporte, ya cuando empecemos a revisar nuevamente y con otros actores esta iniciativa, es un pronunciamiento más específico respecto al rol del Estado. Tanto ustedes representan una parte de ese Estado, pero yo creo que tienen que tener un rol activo en la definición de cuáles son las funciones que se tocan. Yo por eso hablaba de las atribuciones, requiere o no requiere fiscalización, y también claridad respecto de las competencias de cada ministerio en esta materia. Por lo que veo también tenemos que escuchar a Directemar, que no, por lo que revisé en el primer informe, no participaron de este proceso. Yo creo que el Ministerio de Economía también tiene bastante que pronunciarse, pero a nivel público creo que también requiere más conversación bilateral entre los propios servicios y ministerios involucrados para poder hacer que conversen los manuales, las políticas, sobre todo porque hay una interconexión entre lo que tiene que ver con la logística terrestre y portuaria. Y yo ahí sí veo al Ministerio de Transporte. Eso es algo que ocurre hoy día, pero claramente en este proyecto de ley tiene que tener algún tipo de expresión clara si es que queremos efectivamente tener como fundamento la seguridad alimentaria en esta materia y definir también efectivamente cuáles son los productos prioritarios. ¿Se ofrece la palabra? Ok. Senador Flores. Solamente una cuestión de procedimiento. Me imagino que vamos a mantener este proyecto en tabla como para poder definir a los invitados. Yo entiendo también que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene sus propias prioridades, de tal manera que lo que resta de este ejercicio podríamos definir para ir preparando los invitados. Estamos en periodo de vacaciones, no va a ser fácil tenerlos acá por lo menos en el resto de enero. En fin, para que pudiéramos ver eso, presidente. Gracias, senador. Lo que habíamos planteado, nos queda una sesión más durante el mes de enero, de ahí ya entramos en receso, y ahí habíamos comprometido tener en tabla el tema de la conectividad y barcazas, que era lo que se había solicitado desde la comisión, y va a estar presente también el ministro de Transportes la próxima sesión para ver el tema de alza o no de las tarifas de transporte público. Esa va a ser nuestra próxima tabla. Y lo que acordamos anteriormente es que a través de los asesores o directamente ustedes nos hagan llegar propuestas para las futuras audiencias y a partir de marzo continuar con el estudio de este proyecto de ley como usted nos plantea. Ok. Entonces, si no hay más consultas o comentarios y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias al Ministerio de Transporte. Gracias.